Nos encanta considerarnos seres racionales, pero nuestro cerebro odia profundamente el aburrimiento. Necesitamos alienígenas, maldiciones antiguas y magia para justificar de alguna manera la monotonía de la vida cotidiana. Estamos dispuestos a creer cualquier tontería con tal de no admitir lo evidente, pero la dura realidad golpea sin piedad. El mundo funciona de una forma casi insultantemente primitiva. Mientras te tragas cuentos sobre lo paranormal, la ciencia hace tiempo que reventó esa burbuja de ignorancia. Los grandes misterios de la humanidad no son conspiraciones reptilianas, sino física, hongos, mojo y simple estupidez humana. Bienvenidos al cementerio de las ilusiones destruidas. Prepárense para la autopsia. Hoy vamos a diseccionar una montaña de enigmas de culto con los que los charlatanes aún ganan millones. ¿Por qué el Triángulo de las Bermudas es solo un truco de las aseguradoras? ¿Cómo un papel pintado de moda mató a Napoleón y unas latas baratas volvieron loca a toda una flota? ¿De dónde viene la marca de diamante en las calaveras mayas? ¿Y por qué las brujas de Salem son solo pan con LSD natural? Después de este video, su visión del mundo perderá para siempre su magia, pero aprenderán a ver la verdad. Iniciamos la deconstrucción. ¡Vamos allá! Número 1. La póliza de seguros de Poseidón. Imagínense, las olas rugientes del Atlántico, un cielo plomizo, la aguja de la brújula girando locamente, y el capitán del barco mirando aterrorizado cómo un tentáculo verdoso de un leviatán alienígena emerge de las profundidades. Así es como el cine y las revistas baratas nos vendieron durante décadas esta zona de agua entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Creíamos sinceramente que allí había un agujero espacio-temporal, un portal a otra dimensión o una base de reptilianos que funcionaba como una aspiradora gigante de barcos y aviones. Esta hermosa leyenda se alimentaba de nuestros miedos primarios al océano desconocido. Sin embargo, la dura verdad no estaba escondida en el fondo del mar, sino en los polvorientos libros de contabilidad de los oficinistas londinenses. Las frías estadísticas de la compañía de seguros Lloyd simplemente tomaron una calculadora y contaron el número de incidentes. Resultó que en este místico triángulo se hunden exactamente los mismos barcos que en cualquier otra zona del océano mundial, si se tiene en cuenta el enorme tráfico. No hay fallos en la matriz, solo simples matemáticas multiplicadas por el mal tiempo y la estupidez humana. Al parecer, el diablo del mar simplemente no tiene un servidor dedicado para esta región, y los barcos se hunden según las reglas estándar del motor físico. Número 2. La danza de los ídolos de piedra. Imaginen un pedazo de tierra perdido en el Océano Pacífico, donde se alzan cientos de gigantescas cabezas de basalto que miran sombríamente al horizonte. Durante muchos años estuvimos absolutamente seguros de que los nativos locales, sin tener siquiera una rueda normal, no podían físicamente mover esas moles de varias toneladas desde las canteras hasta la costa. Por supuesto, la única conclusión lógica para la conciencia de las masas era obvia. Llegaron hombrecillos verdes en platillos volantes y usaron rayos antigravedad. La solución resultó ser insultantemente terrenal cuando dos inquietos antropólogos decidieron probar la mecánica del proceso en la realidad. Demostraron que los polinesios simplemente ataban 3 cuerdas gruesas al ídolo y lo balanceaban de lado a lado, obligando al bloque de piedra a caminar literalmente, balanceándose de un pie al otro. Este es un ejemplo clásico de cómo el motor físico de nuestro mundo permite usar el simple centro de gravedad en lugar de costosos efectos especiales. Los antiguos simplemente explotaron un bug en la energía cinética, y nosotros lo atribuimos a una intervención extraterrestre. Número 3. La magia húmeda de los faraones. El ardiente sol egipcio castiga sin piedad. El sudor inunda los ojos de miles de trabajadores que se rompen la espalda intentando mover bloques de piedra del tamaño de un microbús. Durante siglos, los arquitectos se rascaron la cabeza intentando entender cómo una civilización de la Edad del Bronce logró erigir figuras geométricas tan perfectas sin maquinaria pesada. Inventamos teorías sobre levitación sónica, atlantes y tecnologías olvidadas de los dioses. Pero los físicos destrozaron sin piedad esa aura romántica al observar detenidamente los antiguos frescos. Resultó que el secreto de la maravilla egipcia consistía en un simple cubo de agua.
El trabajador que iba delante del gigantesco trineo de madera con el bloque simplemente echaba abundante agua sobre la arena. Esta operación primitiva cambiaba las propiedades físicas de la superficie. Los granos de arena mojados se pegaban y la fuerza de fricción por deslizamiento caía exactamente a la mitad. En esencia, los egipcios simplemente aplicaron el parche del primer día a la física de la arena, optimizando el proceso de transporte sin necesidad de usar trucos alienígenas. La construcción de las pirámides resultó ser un triunfo no de la mente cósmica, sino de la hidrodinámica de nivel de parque infantil. Número 4. Los ronquidos del Cthulhu Antártico. Viajemos a las frías profundidades del Océano Pacífico, donde no llega la luz del sol. A finales de los años 90, los micrófonos submarinos de los militares estadounidenses captaron algo inimaginable, un sonido de frecuencia ultra baja de potencia colosal, al que bautizaron como el burbujeo. Era tan fuerte que fue registrado por sensores separados por miles de kilómetros. Por supuesto, los teóricos de la conspiración proclamaron de inmediato que un monstruo marino gigante se había despertado en el fondo, un megalodón relicto, o el mismísimo dios primigenio de Lovecraft agitándose en sueños antes de devorar a la humanidad. Contuvimos la respiración esperando el apocalipsis desde el abismo. Sin embargo, en el año 2005, los especialistas cargaron estos archivos de audio en un analizador de espectro. Resultó que el misterioso monstruo era solo un trozo gigante de hielo que se desprendió con un crujido ensordecedor de un glaciar antártico. El grandioso espectáculo acústico fue solo el sonido de nuestro planeta deshaciéndose de texturas sobrantes en el océano. La gran bestia submarina resultó ser un simple bloque de agua congelada que salió ruidosamente del chat. Número 5. La genética contra las impostoras. El siglo XX nos regaló la leyenda más persistente sobre la princesa perdida. Tras la sangrienta masacre de la familia real en el sótano de la casa Ipatiev, se extendieron por Europa los persistentes rumores de que la hija menor, la joven Anastasia, había logrado escapar del fusilamiento. Deseábamos tan desesperadamente un final feliz para este oscuro drama histórico que durante décadas creímos a decenas de mujeres que surgían de la nada y exigían ser reconocidas como la princesa salvada de milagro, pero la ciencia, fría e imparcial, no tolera sentimentalismos. En 2007, cerca de Ekaterimburgo, se encontraron los restos que faltaban de los dos miembros más jóvenes de la familia. Los mejores genetistas del mundo extrajeron el ácido desoxirribonucleico y pusieron punto y final a esta interminable serie. Las pruebas mostraron una coincidencia del 100%. Nadie sobrevivió a esa carnicería y todos los rescates milagrosos fueron solo intentos de estafadores por hackear la base de datos de una herencia ajena. Los guionistas de la realidad rara vez escriben finales felices para los monarcas derrocados, prefiriendo borrar los archivos sin posibilidad de recuperación. Número 6. Derrape de hielo en el desierto. Imaginen el lugar más seco y caluroso del planeta, el Valle de la Muerte. En el fondo perfectamente plano del lago seco, pesadas rocas han viajado durante décadas, dejando tras de sí largos y sinuosos surcos en la arcilla agrietada. Nadie las vio moverse nunca. Construimos teorías locas sobre campos magnéticos anómalos, anomalías gravitacionales y espíritus invisibles del desierto. Para pillar a las piedras infraganti, los investigadores les instalaron sensores de posicionamiento global y cámaras. La solución resultó ser un elegante ejemplo de cómo la naturaleza usa los errores del sistema climático. Resultó que, una vez cada pocos años, en invierno, el valle se cubre con una capa finísima de agua, casi como papel, que se congela por la noche, convirtiéndose en una pista de hielo perfecta. Por la mañana el sol derrite el hielo, se agrieta en placas y hasta una ligera ráfaga de viento es suficiente para empujar rocas de muchos kilos por esa superficie resbaladiza. Los viajeros místicos resultaron ser simples participantes de unas olimpiadas de invierno muy raras para minerales, cuyos ajustes de física se desconfiguraron temporalmente por las heladas nocturnas.
Número 7. La mentira de diamantes de los indios. Seguramente recuerdan esos artefactos un poco espeluznantes, pero fascinantes de forma anatómica perfecta, tallados en bloques enteros de cuarzo transparente. En los museos se exhibían como la cumbre de las tecnologías mágicas de los antiguos mayas. Leíamos con entusiasmo artículos sobre cómo estas calaveras eran capaces de curar enfermedades y almacenar grabaciones holográficas de civilizaciones perdidas. Su misterio alborotó tanto las mentes que hasta el cine les dedicó una película, pero cuando estos servidores mágicos de la antigüedad fueron puestos bajo las lentes de un microscopio electrónico, la magia se evaporó rápidamente. En la superficie lisa del cuarzo, los científicos descubrieron arañazos microscópicos que solo deja una herramienta giratoria con recubrimiento de diamante. El problema es que esos taladros de joyería no se inventaron en Europa hasta el siglo XIX. La antigua magia resultó ser una simple startup de falsificadores victorianos que entendieron que las baratijas misteriosas se vendían a los coleccionistas mucho más caras que el cristal normal. La hermosa leyenda se derrumbó bajo el peso de las pruebas microscópicas, dejando a los crédulos compradores con un pisapapeles muy caro. Número 8. La bola de nieve celestial. Principios del siglo XX, la profunda taiga siberiana. De repente, el cielo se ilumina con una luz cegadora. Sigue un estruendo monstruoso y la onda expansiva derriba millones de árboles en un área del tamaño de un pequeño país europeo. Sin embargo, las expediciones que llegaron al lugar de la catástrofe se enfrentaron a un misterio fenomenal. En el epicentro no había ningún cráter de impacto enorme ni fragmentos de un cuerpo celeste. Durante décadas nos rompimos la cabeza proponiendo las versiones más fantásticas, desde el aterrizaje de emergencia de un crucero alienígena hasta un experimento fallido de Nikola Tesla. La verdadera física del proceso resultó ser mucho más elegante. No nos visitó un asteroide de hierro, sino un gigantesco cometa cósmico, compuesto principalmente de gases congelados y hielo. Al entrar en las capas densas de la atmósfera a una velocidad increíble, este montón de nieve interestelar simplemente no soportó la monstruosa fricción y explotó a unos 10 kilómetros de altura, convirtiéndose en vapor. La naturaleza nos mostró el crimen perfecto sin pruebas, donde el arma homicida se derritió literalmente en el aire, dejándonos lidiar con las texturas caídas de los pinos. Número 9. El disolvente demográfico. Imaginen la húmeda y sombría costa de América del Norte a finales del siglo XVI. Un barco de suministros regresa al primer asentamiento de colonos, Roanoke, pero solo encuentra casas abandonadas sin señales de lucha y una misteriosa palabra tallada en la empalizada. La desaparición de cientos de personas se convirtió en la primera gran historia de terror del Nuevo Mundo. Nos alimentábamos con cuentos de que los colonos fueron secuestrados por espíritus vengativos del bosque o llevados a los cielos por mensajeros del diablo, pero las excavaciones modernas y el análisis masivo del código genético de los nativos modernos arrancaron el velo de misticismo de esta historia. Nadie abrió un portal al inframundo. Debido a una sequía brutal y al hambre, los ingleses tomaron la decisión más lógica. Simplemente recogieron sus cosas y se fueron a vivir con la tribu amistosa vecina, los Croatoan. En un par de generaciones, los genes europeos simplemente se diluyeron en la población local. El guión de terror sangriento resultó ser la historia de cómo unos inmigrantes hambrientos se asimilaron con éxito a la población local para no perder la partida en el nivel de supervivencia. Número 10. Globos espía de papel de aluminio. Mediados del siglo XX, el tórrido desierto de Nuevo México. De madrugada, un granjero encuentra en su rancho unos extraños restos de papel de aluminio y goma. Pronto, los militares acordonan la zona y la prensa explota con titulares sobre el accidente de un disco volador. Así nació el incidente de Roswell, que nos regaló la imagen de los humanoides grises cabezones. Creíamos con entusiasmo que el gobierno ocultaba motores de antimateria. La verdad resultó ser totalmente terrenal. Décadas después, documentos desclasificados mostraron que se trataba del proyecto Mogul. Los militares estadounidenses lanzaban a la estratosfera gigantescos racimos
cientos de globos con micrófonos para captar sonidos de baja frecuencia de las pruebas de armas nucleares soviéticas. Cuando uno de esos micrófonos cayó en la granja, a los militares les resultó más fácil dejar que el público creyera en los marcianos que admitir que espiaban a los soviéticos. Los extraterrestres fueron solo una cortina de humo para las escuchas geopolíticas, un virus informativo perfecto que desvió la atención de los parches de seguridad reales. Número 11. El humanoide de bolsillo. Viajemos a las áridas arenas del desierto chileno de Atacama, donde desenterraron algo que sacudió los cimientos de la biología. Era un esqueleto de 15 centímetros con un cráneo alargado de forma poco natural. Visualmente parecía el clásico extraterrestre de una película de terror y ciencia ficción. Los ufólogos de todo el mundo abrían champán, afirmando que estábamos ante un representante de una raza alienígena. Sin embargo, los especialistas de la Universidad de Stanford cargaron una muestra de tejido óseo en un secuenciador de ácido desoxirribonucleico. Los resultados de la decodificación del código fueron trágicos, pero puramente humanos. No era un invitado de otra galaxia, sino un feto humano femenino prematuro. La pobre sufría de un conjunto de mutaciones genéticas increíblemente raras y severas, que aceleraron catastróficamente el envejecimiento de los huesos y deformaron el cráneo. El código biológico tuvo un error fatal al compilar el embrión, y nosotros, en nuestro afán por encontrar hermanos de inteligencia, convertimos un error médico en una anomalía de circo. Parece que en este punto la lógica ha salido del chat, pero solo estamos calentando. Si creen que esto es un fallo técnico, esperen. Ahora vienen verdaderos errores de código. Número 12. El arenero de los dioses. Subamos a lo alto de la meseta peruana, donde sobre una tierra sin vida se extienden figuras geométricas gigantes y contornos de animales, las llamadas líneas de Nazca. Solo se pueden ver en todo su esplendor a vista de pájaro. Nos inculcaron que los antiguos no podían crear tales trazados sin coordinación desde el aire. La versión más popular decía que eran pistas de aterrizaje para lanzaderas interestelares, pero cuando los arqueólogos decidieron recrear el proceso, el misticismo se disipó. La capa superior del desierto está cubierta de guijarros oscuros, bajo los cuales se esconde una tierra clara. Los antiguos artistas simplemente clavaban estacas primitivas, tensaban cuerdas para crear líneas rectas y metódicamente apartaban las piedras oscuras hacia un lado. Fue un gigantesco arte terrestre, creado con la ayuda de palos y una paciencia increíble. La humanidad decidió que era un cosmódromo, cuando en realidad fue solo un intento masivo de dibujar en el papel pintado del universo, usando la función de limpieza de texturas. Número 13. El moho tóxico del faraón. Egipto, Valle de los Reyes, principios del siglo XX. La triunfal apertura de la tumba intacta de Tutankamón se convierte en una serie de muertes repentinas entre los miembros de la expedición. Los periódicos de la época se llenaron de titulares escalofriantes sobre la maldición que alcanza a cualquiera que ose perturbar el sueño de la momia. Consumíamos con gusto estas historias sobre magia protectora y venenos. Al público le impactó especialmente la muerte de Lord Carnarvon por una fiebre fulminante, pero los investigadores médicos descubrieron a un asesino mucho más prosaico. Durante milenios, en el espacio absolutamente oscuro y húmedo de la cámara sellada, creció lujosamente un hongo microscópico. Cuando los arqueólogos rompieron el antiguo sello, inhalaron una densa nube de esporas de este moho. Los investigadores, cansados y con el sistema inmunológico debilitado, contrajeron una neumonía brutal. La antigua magia egipcia resultó ser simplemente una reacción alérgica agresiva a materiales biológicos caducados. Al parecer, el antivirus de los faraones no preveía la protección contra un simple moho. Número 14. Lágrimas oxidadas del glaciar. Si se encuentran en los severos páramos de la Antártida Oriental, su imaginación quedará impactada por un espectáculo espeluznante. Directamente del monolito blanco como la nieve del glaciar, brota un espeso torrente de color rojo brillante, que recuerda asombrosamente a la sangre a borbotones. Nos rompimos la cabeza mucho tiempo con este horror corporal natural. Los conspiracionistas preferían versiones sobre bases subterráneas ocultas, donde se realizan sacrificios sangrientos, o sobre antiguos monstruos
los dormidos. Sin embargo, el análisis químico convirtió este thriller en una aburrida clase de química. Resultó que bajo 1 kilómetro de espesor de hielo se esconde un antiguo lago, cuya agua está increíblemente sobresaturada de hierro disuelto. Cuando esta salmuera bajo enorme presión irrumpe al exterior y entra en contacto con el oxígeno atmosférico, se produce una reacción química elemental de oxidación. En pocas palabras, el agua se oxida instantáneamente al vuelo. La cascada de sangre resultó ser simplemente una tubería oxidada que gotea en el sistema de refrigeración de nuestro planeta, cuyo aspecto asusta a los usuarios desprevenidos. Número 15. La locura de plomo del almirante. A mediados del siglo XIX, los barcos de la expedición de Franklin partieron en busca de rutas del norte y desaparecieron sin dejar rastro en el hielo. Más tarde solo se encontraron huesos esparcidos y pruebas de canibalismo. Durante muchos años, esta tragedia se consideró una manifestación del destino cruel o la venganza de la dura naturaleza. Nos parecía que los marineros habían sido víctimas de demonios desconocidos, pero cuando los patólogos hicieron la autopsia de los cuerpos perfectamente conservados en el permafrost, encontraron en los tejidos niveles desorbitados de plomo tóxico. La respuesta resultó ser burlonamente cotidiana. Para asegurar la comida a la tripulación, el almirantazgo encargó miles de latas de conservas a un contratista barato, que selló descuidadamente las juntas con soldadura de plomo. Día tras día, los marineros comían sus raciones secas, destruyendo su sistema nervioso. La gravísima intoxicación causaba paranoia y pérdida total de la razón. El orgullo de la flota británica fue arruinado por un sistema de licitación para la compra de comida barata, demostrando que recortar el presupuesto mata a los personajes de forma más segura que cualquier jefe final. Número 16. El error anticorrosión de los indios. En pleno corazón de Delhi se alza un enorme pilar de hierro, fundido hace más de 1500 años. Su fenómeno radica en que no tiene ni una sola mancha de óxido. Nos acostumbramos a pensar que las civilizaciones antiguas tenían acceso a conocimientos perdidos sobre aleaciones perfectas, o que la columna fue traída a la Tierra por visitantes estelares. El cuento del metal eterno se desmoronó cuando los especialistas en materiales se pusieron a trabajar. El secreto estaba escondido en un defecto de fábrica de los antiguos metalúrgicos. Los maestros indios no sabían limpiar completamente el mineral de impurezas, por lo que en el producto terminado quedó un porcentaje colosal de fósforo. Al entrar en contacto con el aire húmedo, este elemento reacciona y crea en la superficie una película protectora finísima, que funciona como una imprimación perfecta. El milagro antiguo fue el resultado de que los herreros simplemente no limpiaron del todo el código fuente del material de datos basura, y este fallo se convirtió inesperadamente en la característica principal del artefacto. Número 17. El Photoshop medieval sobre lino. En la penumbra de una catedral italiana se guarda un largo trozo de tela, la sábana santa de Turín, en el que se perfila tenuemente la imagen en negativo del cuerpo de un hombre torturado. Durante siglos, los peregrinos creyeron sinceramente que era el sudario del propio Salvador. Tratábamos este artefacto como la primera fotografía holográfica de la historia. Sin embargo, a finales del siglo XX, 3 laboratorios diferentes realizaron pruebas de datación por radiocarbono, y sus ordenadores arrojaron un resultado implacable. La edad de la tela no tenía ninguna relación con el comienzo de nuestra era. El lino fue tejido en el periodo comprendido entre 1260 y 1390. Un artista desconocido y genial del Renacimiento simplemente encontró la manera de hornear el pigmento en la tela, creando una falsificación perfecta mucho antes de la aparición de los editores digitales. El mayor misterio de la fe resultó ser simplemente mercancía para fans maravillosamente ejecutada en la Edad Media, que superó la prueba del tiempo hasta la invención de sistemas antitrampas avanzados. Número 18. El farol gravitacional del romántico. Imaginen la Florida de la primera mitad del siglo XX. Un pequeño inmigrante, Ed Leeds Kalnin, solo, al amparo de la noche, construye todo un castillo de coral con bloques de decenas de toneladas. Afirmaba haber entendido cómo controlar la gravedad mediante el magnetismo. Estábamos encantados con esta historia sobre el genio solitario que engañó a las leyes de la física por amor. Los guías turísticos juraban que hacía levitar
manipular las piedras. Este mito sobre un servidor mágico con la gravedad desactivada habría sobrevivido si no fuera por unos adolescentes curiosos. Se colaron en la propiedad y grabaron la magia en pleno proceso. Resultó que el astuto constructor no dominaba la telequinesis, pero sí conocía magistralmente la mecánica. Usaba un complejo sistema de cabrestantes, poleas y palancas normales, distribuyendo el peso a la perfección. La grandiosa violación de las leyes de la física resultó ser un uso inteligente de un sistema de contrapesos. La ilusión de levitación son solo comandos ocultos de la ingeniería clásica, donde no hay lugar para la magia. Número 19. La dieta de ladrillos para vampiros. Al excavar viejos cementerios europeos, los arqueólogos se topaban a menudo con tumbas espeluznantes. Los esqueletos yacían con ladrillos macizos clavados en las mandíbulas. Decidimos que era una prueba indudable de la existencia de vampiros. Los antepasados creían que los muertos salían de noche a beber sangre, así que les bloqueaban la boca con objetos pesados, pero el estudio de los huesos reveló rastros de una tuberculosis gravísima. Esta enfermedad hacía que la gente tosiera sangre, que burbujeaba en los labios de los muertos, y por la pérdida de peso, la piel se palidecía y se tensaba. En unas condiciones de ignorancia total, los campesinos asustados simplemente confundieron los síntomas de una grave infección pulmonar con la transformación en un monstruo. La gente luchaba contra un virus biológico usando materiales de construcción, intentando banear a un usuario que ya había sido eliminado por la propia naturaleza, demostrando que el miedo es el peor administrador de sistemas. Número 20. El apocalipsis climático de los indios. Majestuosas pirámides devoradas por las espesas selvas de América Central. La civilización maya simplemente desapareció en el siglo IX, abandonando sus ciudades. Nos encantaba fantasear sobre este tema. Se propusieron versiones sobre el secuestro masivo de todo un pueblo por una flota alienígena o la apertura de un portal espacial. La respuesta se encontró en cuevas oscuras. Los climatólogos analizaron capas de estalagmitas antiguas que crecen gota a gota durante milenios. Estas memorias de piedra guardaron el registro exacto del clima de siglos pasados. Los datos mostraron que en ese periodo la región sufrió una sequía monstruosa que duró todo un siglo. Sin lluvias, el complejo sistema agrícola maya simplemente se hundió. No hubo puertas estelares, solo un fallo global en el sistema de riego que llevó a una simple hambruna. La civilización sencillamente no pudo sobrevivir a la prolongada ausencia de actualizaciones de contenido en forma de precipitaciones. Número 21. El Frankenstein evolutivo. A principios del siglo XX, en una de las canteras de Inglaterra, unos arqueólogos extrajeron fragmentos del cráneo del hombre de Piltdown. Tenía un cráneo humano, pero una mandíbula absolutamente de mono. Se consideró el eslabón perdido, el puente entre el primate y el hombre. Durante casi medio siglo lo incluimos en los libros de texto de biología. Solo 40 años después, el análisis químico de los huesos convirtió el triunfo académico en la mayor de las vergüenzas. Resultó que el hallazgo era una falsificación descarada. Un bromista anónimo simplemente cogió el cráneo de una persona normal, le acopló la mandíbula inferior de un orangután muerto, limó los dientes y tiñó los huesos con productos químicos. Las mentes científicas querían tanto encontrar esa pieza del rompecabezas que se tragaron alegremente un mod chapucero, esculpido a partir de dos texturas diferentes. La evolución no dio saltos tan bruscos, simplemente alguien decidió compilar dos archivos incompatibles para gastarle una broma a la comunidad científica. Número 22. La brújula de cristal de los bárbaros. ¿Cómo lograban los feroces vikingos barbudos cruzar las infinitas extensiones del océano en medio de una espesa niebla mucho antes de la invención de la brújula magnética? Creíamos sinceramente que los guiaba una especie de intuición animal primitiva o magia rúnica chamánica. Las leyendas mencionaban una cierta piedra del sol, pero se consideraba una metáfora. Sin embargo, los hallazgos de los arqueólogos submarinos demostraron que la poesía era un manual puramente técnico. Este artefacto resultó ser un cristal de espato de Islandia, gracias a sus propiedades ópticas únicas. Este mineral funciona como un filtro polarizador natural. Bastaba con levantar el cristal hacia el cielo, incluso con niebla densa, y empezaba a brillar solo al apuntar directamente al sol escondido tras las nubes. La magia vikinga resultó ser simplemente un dispositivo de hardware avanzado, aprovechando el efecto de dispersión
distribución de los fotones en la atmósfera. El plugin óptico funcionaba sin fallos, incluso sin conexión a la red. En esta etapa, los guionistas de la realidad al parecer se fueron a comer y le confiaron la escritura de la trama al becario. ¿Sienten ese olor? Así huele el procesador del sentido común al quemarse. Número 23. El pan alucinógeno de los puritanos. Finales del siglo XVII. El severo pueblo puritano de Salem. De repente, varias chicas empiezan a tener convulsiones y a quejarse de mordeduras de demonios invisibles. La histeria se apodera del pueblo, terminando en ejecuciones de brujas. Nos acostumbramos a ver esto como un ejemplo de fanatismo, basado en la creencia en el diablo, pero los toxicólogos propusieron la causa química de este oscurantismo. Resultó que antes del inicio de la histeria hubo un verano muy húmedo. En los campos de centeno floreció el cornezuelo, un hongo parásito. Este parásito contiene sustancias que provocan alucinaciones muy potentes. Los pobres puritanos simplemente hornearon pan con harina contaminada y todo el pueblo emprendió un profundo viaje de ácido. Lo que ellos consideraban una invasión de Satanás era una intoxicación por texturas alimentarias en mal estado. Un fallo en el algoritmo de la cosecha provocó una psicosis masiva entre los usuarios. Número 24. El estallido del barril vacío. En la segunda mitad del siglo XIX, el bergantín Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el océano. Ni un alma a bordo, pero el barco estaba intacto. Esto se convirtió en el referente del misticismo marítimo. Inventábamos sin parar versiones sobre el ataque de un calamar gigante o abducciones alienígenas. La respuesta se escondía en la bodega, donde transportaban un cargamento de alcohol. Los historiadores llegaron a la conclusión de que varios barriles tuvieron una fuga. Los vapores se acumularon en un espacio cerrado y una chispa causó una explosión sorda que reventó las escotillas. El capitán, asustado por una explosión inminente, dio la orden de evacuar al bote salvavidas. Pero el barco nunca se incendió y el bote atado con la gente fue arrancado por una ráfaga y arrastrado a las profundidades. La tripulación murió por una falsa alarma de incendios, abandonando un servidor que funcionaba perfectamente por un bote salvavidas lleno de errores críticos. La supervivencia en el océano no perdona los clics de pánico en el botón de cerrar sesión. Número 25. El aparcamiento real. El famoso monarca inglés Ricardo III seguía siendo un fantasma en los libros de historia. Las leyendas decían que su cuerpo fue arrojado al río o enterrado en secreto en una cripta desconocida. Buscamos sus restos durante cientos de años, esperando encontrar mazmorras perdidas. Parecía que la tierra misma se había tragado al gobernante, pero en 2012, un grupo de entusiastas se armó con radares. El esqueleto mutilado del rey fue encontrado tranquilamente bajo una capa de asfalto barato en un aparcamiento municipal de pago normal y corriente en la ciudad de Leicester. El análisis genético coincidió plenamente con sus descendientes modernos. El gobernante, cuyo nombre aterrorizaba a media Europa, llevaba cientos de años yaciendo bajo las ruedas de los coches utilitarios. A los guionistas de la historia les encanta este sarcasmo tan duro. El final de un gran monarca resultó ser una plaza de aparcamiento de 2 libras la hora. Las epopeyas heroicas del pasado suelen terminar con la construcción de infraestructuras de dudosa calidad en su lugar. Número 26. Una ducha sangrienta de algas. A principios de la década de los años 2000, el cielo sobre un estado del sur de la India se oscureció y una lluvia torrencial del color de la sangre arterial fresca cayó sobre los residentes. Las gotas dejaban horribles manchas rojas. La población local entró en pánico, creyendo que era la ira de los dioses. Los ufólogos inmediatamente propusieron la hipótesis de una biomasa alienígena. Mirábamos fascinados esos charcos rojos, esperando una intervención, pero los microbiólogos solo suspiraron cansados. Bajo las lentes de los microscopios, no se descubrió sangre de demonios, sino miles de millones de esporas microscópicas de algas verdes. El viento simplemente levantó una cantidad colosal de estos organismos del océano, los subió a las nubes y los derramó sobre la ciudad. La plaga bíblica resultó ser un simple fallo en el sistema de circulación del polen, cuando la naturaleza confundió accidentalmente las carpetas con las paletas de colores al renderizar la lluvia. El apocalipsis fue cancelado por un error técnico en los servidores de la flora local.
Número 27. La iluminación de neón del océano. Durante siglos, los viejos marineros contaron cuentos sobre el mar de leche. Juraban que a veces, por la noche, el océano empezaba a brillar con una espeluznante luz azul blanquecina. Pensábamos que estas historias eran producto del ron y de pasar demasiado tiempo bajo el sol. Sonaba como el clásico folclore marítimo, pero a principios de los años 2000 de nuestro siglo, los satélites en órbita tomaron fotos de la superficie terrestre nocturna y de repente confirmaron esos cuentos. Las cámaras captaron una mancha de agua luminosa del tamaño de un país entero. Los investigadores descubrieron que este efecto lo crea una aglomeración incomprensible de bacterias luminiscentes de una especie en concreto. Billones de microorganismos encienden simultáneamente su iluminación química. El océano no se volvió loco, simplemente la naturaleza a veces enciende una iluminación masiva de píxeles, como probando el sistema de iluminación de reserva del globo terráqueo. Los marineros decían la verdad, solo que sus tarjetas gráficas no podían interpretar correctamente la bioluminiscencia. Número 28. El remix genético de los cavernícolas. Durante mucho tiempo, los antropólogos nos pintaron un cuadro donde nuestros antepasados directos, los cromañones, organizaron un genocidio total contra sus rudos primos, los neandertales. Nos considerábamos los ganadores de una carrera despiadada por la supervivencia. Eso alimentaba nuestro ego, pero con el desarrollo de las tecnologías de decodificación del genoma, hubo que reescribir los viejos libros de texto. Resultó que no hubo ninguna aniquilación global. Nuestros antepasados simplemente se dedicaron a cruzarse masivamente con sus vecinos. Los análisis demostraron que cada persona moderna fuera de África tiene entre un 1 y un 3% de ácido desoxirribonucleico neandertal en su sangre. No se extinguieron, simplemente se descargaron en nuestra base de datos. El antiguo conflicto de dos especies no se resolvió con una épica batalla a muerte, sino con una simple fusión corporativa mediante absorción genética. Nosotros somos esos mismos neandertales, pero con actualizaciones de interfaz instaladas. Número 29. Envío de proximidad de megalitos. Stonehenge es el monumento místico más popular del planeta. Los arcos gigantes se alzan en medio del campo, inspirando asombro. Llevábamos décadas fantaseando de dónde habían traído estas piedras de varias toneladas. Las versiones impresionaban por su magnitud, desde la teletransportación de los druidas hasta la hipótesis de que las piedras fueron trasladadas por el mago Merlín por el aire. El transporte alienígena también figuraba en las teorías. Pero en 2020, los químicos realizaron un análisis espectral. Resultó que nadie arrastró las piedras desde el otro lado del mundo. Fueron extraídas en una cantera normal de Westwoods, a solo 25 kilómetros del monumento. Los antiguos constructores no tenían magia, simplemente sabían organizar a una multitud para llevar materiales desde el supermercado de construcción más cercano. El gran misterio de la logística se estrelló contra el hecho de que la gente siempre ha preferido ahorrar en servicios de mensajería, incluso en la era neolítica. Número 30. La pintura chispeante del Zeppelin, el desastre del dirigible Hindenburg, que en segundos se convirtió en un infierno en llamas, mató la era de la aeronáutica. Durante muchos años creímos que fue un atentado terrorista, una bomba colocada o el disparo de un saboteador. La sociedad exigía encontrar al villano, pero los expertos en combustión llegaron a la conclusión de que la culpa no la tuvieron los espías, sino un estúpido error de los químicos. El hidrógeno dentro de los globos no podía inflamarse así por sí solo. El problema estaba en la tela de la cubierta exterior, que fue impregnada generosamente con un compuesto a base de polvo de aluminio. Básicamente, los ingenieros recubrieron accidentalmente todo el dirigible con los componentes de un explosivo de termita. El dirigible entró en una tormenta eléctrica, acumuló una carga estática y una chispa diminuta encendió esta pintura. La era de los zeppelines se quemó no por una conspiración, sino porque alguien no leyó las instrucciones de las texturas químicas al pintar el fuselaje. Un error en el código de seguridad se convirtió en el borrado catastrófico del archivo.
Número 31. El oficinista secreto del cardenal. La literatura nos regaló la imagen del prisionero de la Bastilla, cuyo rostro está oculto bajo la máscara de hierro. Nos encantaba creer al escritor Alejandro Dumas, que convenció a todo el mundo de que bajo el metal se escondía el hermano gemelo del rey, víctima de intrigas. Era la trama perfecta sobre la sangre real. Sin embargo, los archiveros modernos le quitaron la máscara a esta historia. Resultó que el prisionero se llamaba Eustache Dauger y no tenía ni una gota de sangre azul. Era un simple ayudante de cámara del cardenal Mazarino. Su culpa consistía únicamente en haber visto por accidente unos documentos contables secretos, de los cuales se deducía que el rey de Francia robaba dinero de las arcas del aliado inglés. Escondieron al pobre hombre entre rejas porque tenía información comprometedora sobre el administrador del servidor. La máscara resultó ser tan solo un duro acuerdo físico de confidencialidad para proteger secretos corporativos sin derecho a apelación. Número 32. El papel pintado de diseño del emperador. Tras la muerte del exiliado Napoleón en la isla, la noticia dio la vuelta al mundo. Los toxicólogos encontraron dosis de arsénico en el cabello del comandante. Enseguida imaginamos a agentes británicos poniendo veneno en el vino del enemigo derrotado. Esta trama de detectives encajaba perfectamente en la biografía del estratega, pero la realidad resultó ser mucho más sarcástica. En aquellos años, el color verde esmeralda era increíblemente popular para los interiores. El tinte para ese papel pintado se fabricaba a base de arsénico. El clima húmedo de la isla hacía que la pintura de las paredes del dormitorio se cubriera constantemente de moho, que transformaba el arsénico en gas volátil. Napoleón no cayó víctima de asesinos, pasaba los días respirando los vapores de su propia y costosa remodelación. La muerte del gran estratega fue el resultado de haber elegido unas texturas demasiado tóxicas para su última ubicación. Número 33. La arqueología de dinamita. Durante milenios, la antigua ciudad de Troya, de la Ilíada de Homero, se consideró una hermosa invención, un cuento sobre dioses. Los académicos sonreían con condescendencia, afirmando que solo era un mito sin coordenadas. Nos acostumbramos a pensar que solo era un éxito de taquilla antiguo. Esta ilusión la destruyó el arqueólogo autodidacta Heinrich Schliemann. Cogió un tomo de poemas, confió en él como en un navegador, fue a una colina en Turquía y literalmente empezó a reventar la tierra con dinamita. Y para horror del mundo académico, bajo las capas de tierra realmente encontró las ruinas de la gran ciudad. El mito principal de la antigüedad resultó ser puro documental. Es como si alguien encontrara la oficina de Stark, demostrando que los cómics se basaron en hechos reales. A veces el sistema esconde los principales huevos de Pascua a simple vista, esperando a que los jugadores tengan el descaro de usar la fuerza bruta para hackear el nivel. Así, paso a paso, la ciencia y el tiempo formatean el disco duro de nuestros conceptos erróneos, borrando hermosas leyendas y dejando a cambio una verdad fría, pero increíblemente irónica. Miramos hacia la oscuridad de los siglos, con la esperanza de ver allí magia, extraterrestres o un plan divino, y solo encontramos cabrestantes rotos, latas de conservas caducadas, papeles pintados venenosos y errores genéticos. Pero, ¿acaso eso hace que nuestro mundo sea más aburrido? Al contrario, darnos cuenta de que la realidad está construida a partir de fallos aleatorios, de la física y de la simple pereza humana, hace que esta simulación sea aún más interesante. Las puertas de nuestra exposición de fallos del sistema se cierran, pero los archivos de nuestras tonterías son infinitos. Ahora es su turno de añadir a nuestra base de datos. Escriban en los comentarios el dato número 34. ¿Qué famoso misterio de la humanidad les gustaría que desmontásemos en píxeles la próxima vez? Nos vemos en nuevas actualizaciones de la realidad y recuerden, si algo les parece místico, lo más probable es que simplemente no hayan leído las notas del parche de este mundo.